La base de todo es la neuroplasticidad, la posibilidad real de generar cambios en la actividad y estructura de nuestro cerebro por medio del aprendizaje y la práctica. El componente conductual es la base de todo el sistema, ya que apunta al caos y la desorganización crónica del déficit de atención. Por medio de técnicas que han sido específicamente diseñadas para adultos con déficit de atención, puedes crear una estructura de apoyo para tus funciones ejecutivas y mejorar tu organización, concentración, planificación y manejo del tiempo para que puedas potenciar tu productividad y rendimiento y logres avanzar rápidamente en tus proyectos. El componente cognitivo tiene que ver con el manejo de los obstáculos psicológicos más frecuentes en el déficit de atención. Los pensamientos negativos, la falta de motivación, la ansiedad, la desmoralización y la falta de confianza en ti mismo o en ti misma. Por medio de técnicas de terapia cognitiva, en combinación con la práctica de mindfulness, puedes identificar cuáles son tus obstáculos psicológicos más importantes y aprender cómo neutralizarlos. Ya te voy a contar más sobre esto y cómo hacerlo en el próximo video. Por último, el ingrediente secreto de mi fórmula es la práctica de mindfulness, de la atención plena. Por medio de estos ejercicios puedes mejorar tu concentración y lograr una mayor estabilidad y foco atencional, que también vamos a ver con más detalle en el próximo video, porque ahora nos vamos a enfocar en el componente conductual. En primer lugar, al igual que para cualquier otro tipo de entrenamiento, tienes que estar en buenas condiciones físicas y mentales. Por eso, te voy a dar algunas recomendaciones básicas para que estés en óptimas condiciones para comenzar. Tu cerebro, al igual que el resto de tu cuerpo, necesita 3 cosas para funcionar bien: descanso, alimentación y ejercicio. El sueño es fundamental para el buen funcionamiento de tu cerebro y para tu salud mental. Dormir menos de lo necesario es una fuente de estrés y desgaste físico, emocional y mental que puede deteriorar todos los procesos neuropsicológicos que hemos revisado. La falta de sueño puede perjudicar la concentración, la memoria, el ánimo, puede producir también irritabilidad y en general intensificar todos los problemas del déficit de atención. De hecho, podemos causar los síntomas de déficit de atención en personas que no tienen déficit de atención, simplemente privándolos de sueño. Un buen descanso y un sueño reparador no son un lujo, son una necesidad absoluta. No te tomes esto a la ligera. La alimentación también es muy importante, pero no me voy a detener mucho en esto porque no soy nutricionista, pero básicamente la idea es alimentarte de forma balanceada, consumir buenas fuentes de proteína, evitar los azúcares o carbohidratos simples que son una fuente de energía rápida, pero que se desvanece también muy rápido, y en cambio preferir carbohidratos complejos, cereales integrales, etc. Además, puede ser una buena idea suplementar la alimentación con vitaminas en caso de ser necesario y también con omega 3, ya que los ácidos grasos son esenciales para las neuronas y pueden contribuir a un mejor funcionamiento cerebral en general. Por último, el ejercicio físico también es muy recomendable. De hecho, hay estudios que han mostrado que el ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminar a un buen ritmo, trotar, nadar, andar en bicicleta, etc., tiene un efecto muy positivo en varias funciones cerebrales y también que es de gran ayuda en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el estrés, el insomnio, etcétera, etcétera. Ya, dicho esto, vamos a pasar ahora a las estrategias conductuales de mi sistema. Primero, consigue papel y lápiz para que puedas tomar nota. Esta es la tecnología principal que uso para la mayoría de mis técnicas. Ponle pausa al video y busca papel y lápiz. Muy bien, como en un solo video no tenemos tiempo para revisar todas las técnicas de mi sistema, he decidido enfocarme en las que pueden tener el mayor impacto en el menor tiempo. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la concentración y en cómo aumentar tu capacidad de autoactivación para que puedas dejar atrás a la procrastinación y logres comenzar y terminar tus proyectos más importantes. Te voy a mostrar cómo enfocar tu atención en lo que tienes que hacer y cómo aumentar tu productividad para que puedas lograr resultados concretos y tangibles lo más rápido posible. Para este propósito, he condensado las técnicas más efectivas de concentración y productividad de mi sistema en 4 simples pasos. 1. Medir tu intervalo de atención inicial. 2. Dividir y simplificar los proyectos complejos. 3. Distribuir tu atención y esfuerzo mental. Y 4. Postergar las distracciones. El primer paso es muy sencillo. Tienes que medir el tiempo que puedes mantener tu atención enfocada en alguna actividad relativamente compleja o que requiera cierto esfuerzo mental. Para ello, vas a elegir alguna de las tareas que tienes pendiente y que no has podido avanzar en ellas porque no te resulta muy atractiva o porque requiere de mucha concentración. Vas a usar un cronómetro para medir el tiempo y vas a trabajar hasta que surja el cansancio y notes un impulso irresistible de cambiar de actividad. En ese momento vas a detener el cronómetro y vas a notar el tiempo transcurrido.
tienes que repetir esta medición por lo menos 2 veces al día durante los próximos 3 días. Así vas a tener 6 mediciones. Entonces, vas a fijarte si hay un intervalo constante en que puedes mantener tu atención enfocada. Si no hay un patrón constante, entonces puedes sacar el promedio. Ese va a ser tu intervalo de atención inicial, tu IDA, que vamos a usar más adelante. Muy importante para las siguientes técnicas. No importa cuánto sea tu intervalo de atención inicial, no importa la duración, ya que solamente esta es una medición inicial y después te voy a enseñar cómo puedes aumentar ese intervalo. Pero antes tienes que aprender cómo generar la activación necesaria para que puedas comenzar a trabajar en los proyectos complejos. Cuando tenemos proyectos muy grandes o complejos, es más difícil comenzar a trabajar por los problemas con la autoactivación, lo que casi siempre se ve reflejado en la postergación de este tipo de tareas, que al final terminamos haciendo a última hora, bajo presión y sin lograr los resultados que podríamos haber logrado si hubiéramos trabajado con tiempo suficiente. La solución es muy simple y se basa en una técnica que llamo dividir para gobernar. Ahora mismo, piensa en un proyecto que tienes pendiente y que no has podido completar por culpa de la procrastinación. A mí me pasó cuando tenía que terminar de redactar mi informe de investigación para mi tesis del máster en psicología en la Universidad Católica. La verdad es que era tanto trabajo el que tenía por delante y estaba en la fase final del análisis de los resultados estadísticos y las conclusiones. Y tenía muchos datos que analizar. Era bastante complejo porque tenía que comparar los datos de los cuestionarios de síntomas de déficit de atención con los cuestionarios con los síntomas de ansiedad y depresión, etcétera, y también con los datos de la prueba neuropsicológica de atención. Y además de eso estaba el registro de actividad cerebral, que era extraordinariamente complejo. Así que cada vez que pensaba en todo el trabajo que tenía por delante, me sentía abrumado y no sabía por dónde comenzar. Y al final terminaba haciendo cualquier otra cosa. Bueno, la cosa es que siguiendo esta estrategia que te estoy mostrando ahora, fue cómo logré salir adelante y superar este obstáculo. Ya, ¿pensaste en algún proyecto pendiente que no has podido terminar por culpa de la procrastinación? Porque es demasiado largo, complejo. Y esta es la pregunta fundamental a la hora de comenzar a trabajar en este tipo de proyectos. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para comenzar a avanzar? Trata de que esto sea una acción concreta y fácil de llevar a cabo. Si no es así, divide este primer paso todavía más para que la acción que debes llevar a cabo sea algo sencillo y rápido. ¿Tienes entonces el primer paso? Muy bien, anótalo. Y luego pregúntate, ¿qué es lo que tengo que hacer después de llevar a cabo este primer paso? ¿Cuál sería el segundo paso? Anótalo también. Y así, vas a anotar cada uno de los pasos que debes dar para completar el proyecto, cada una de las acciones individuales de las que se compone el proyecto. Ahora vamos a combinar esta técnica con la medición que hicimos de tu intervalo de atención inicial. Para ello, vamos a usar una de mis técnicas favoritas, el dosificador atencional. Es muy simple. Vas a utilizar tu intervalo de atención inicial en combinación con la técnica de dividir para gobernar. Así se hace. Aquí está el proyecto como un todo. Este recuadro representa el proyecto global. En mi caso yo tendría que anotar aquí, por ejemplo, tesis de máster. En tu caso, puedes anotar obviamente ese proyecto que estás tratando de terminar y que vas a utilizar estas técnicas para poder avanzar en él. Posteriormente, utilizamos la técnica dividir para gobernar. Básicamente lo que hacemos es dividir el proyecto en cada uno de los pasos secuenciales que tienes que dar para poder llevarlo a término. Cada una de las acciones concretas de las cuales se compone el proyecto. En mi caso era, por ejemplo, revisar los resultados de la investigación, analizar los datos de los cuestionarios, analizar el informe del registro electroencefalográfico, revisar los resultados de la prueba neuropsicológica, etcétera, etcétera. Cada una de esos ítems, digamos, era uno de los pasos concretos, secuenciales que tenía que dar para poder terminar de redactar el informe y poder presentarlo para terminar el máster, ¿ok? Y luego lo que hacemos es combinar esto con la técnica del dosificador atencional. Es decir, tú ya mediste, proyectándonos aquí en el futuro, aquí a 3-4 días más cuando hayas hecho esta medición, ya vas a tener tu medición de tu intervalo de atención inicial, pero para efectos de
demostración, vamos a seguir con mi ejemplo. En mi caso personal, en el momento en que estaba trabajando en mi tesis, yo ya había logrado aumentar mi intervalo de atención inicial bastante, porque había estado practicando varias de estas técnicas y había estado sobre todo practicando mindfulness ya hace por lo menos un año, entonces tenía ya un aumento. Cuando yo comencé con mi medición de intervalo de atención inicial, mi intervalo era aproximadamente 10 o 15 minutos. Pero en el momento en que estaba terminando esta tesis ya lo había logrado duplicar por lo menos, ya estaba alrededor de 30 minutos, incluso a veces 40 minutos podía mantener la concentración. Entonces en este caso tenemos acá un primer intervalo de atención, ya un IDA1, significa que acá yo me concentro y me pongo a trabajar durante esos 30 minutos en el primer paso del proyecto. Una vez transcurridos esos 30 minutos, voy a tener un descanso que puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, dependiendo del tiempo que tenga disponible ese día para trabajar, dependiendo de mis niveles de energía, de una serie de otros factores. Pero para el caso da lo mismo. Lo importante es que después del intervalo de atención, después del periodo de trabajo, vas a descansar. Y posteriormente vas a trabajar nuevamente otra vez con tu intervalo. En mi caso personal sería nuevamente otros 30 minutos de trabajo. Después de lo cual va a venir otro descanso y vamos a poder pasar a un intervalo de trabajo y así sucesivamente hasta terminar el bloque de trabajo que nos habíamos propuesto para ese día. Pero eso no es todo. Todavía tenemos el paso final, que tiene que ver con las distracciones. El peor enemigo de la concentración y la productividad para las personas con déficit de atención son las interrupciones que surgen cuando estamos trabajando. Esto se debe a que los problemas con la memoria de trabajo y la atención que hemos revisado hacen que sea muy difícil después retomar lo que estábamos haciendo. ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando te pones a trabajar de pronto te acuerdas de otras cosas que tenías que hacer y luego interrumpes tu trabajo para hacer estas cosas y después se te olvida o te cuesta mucho retomar lo que estabas haciendo? Bueno, eso es algo que a mí me pasaba todo el tiempo. Y la solución es muy fácil. Se trata de una técnica que llamo postergación de la distracción. Cuando te pongas a trabajar aplicando los pasos que hemos revisado hasta ahora, vas a tener siempre un cuaderno y un lápiz a mano. Como te había dicho, esta es la tecnología principal que utilizo para todas mis técnicas. Cada vez que surja una distracción o te acuerdes de algo que tenías que hacer, en lugar de interrumpir tu trabajo, vas a anotarlo en el cuaderno y te vas a decir a ti mismo o a ti misma: ya me ocuparé de esto más tarde. Y vas a volver a dirigir tu atención a la tarea en curso. Así es como funciona. Mira, ahí tenemos el dosificador atencional. Estás trabajando por intervalos que duran exactamente lo que dura tu intervalo de atención inicial. Ahí tenemos el intervalo de atención inicial 1, tu primer periodo de trabajo. Ya ahí lo puse con ese recuadro rojo para destacarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante ese periodo de trabajo van a surgir distracciones, te vas a acordar de otras cosas que tenías que hacer y estas distracciones te van a exigir que las atiendas de inmediato, que es lo que típicamente hacemos. Nos acordamos que teníamos que responder un mail y lo respondemos enseguida interrumpiendo el flujo de trabajo que llevábamos. Lo que vamos a hacer aquí entonces es muy distinto. En lugar de responder esa distracción, vas a anotar en tu cuaderno, en una lista de distracciones, vas a anotar la distracción y no vas a actuar inmediatamente. Vas a decirte a ti mismo o a ti misma: voy a ocuparme de esto más adelante. Y aquí es donde entra la postergación de la distracción. Básicamente lo que hacemos es revisar la lista de distracciones en el descanso. Una vez que has terminado tu intervalo de atención, has terminado tu segmento, tu periodo de trabajo, entonces puedes tomar tu lista de distracciones y revisar cuáles de ellas eran realmente urgentes y cuáles no. Y las que eran urgentes las puedes llevar a cabo. Si necesitas llamar por teléfono a alguien o necesitas revisar algún mail o lo que sea, lo puedes hacer en ese momento. No hay ningún problema. De esta manera, te aseguras entonces de no interrumpir tu trabajo y aprovechar al máximo tu intervalo de atención para avanzar en lo que tienes que hacer. Además, estarás trabajando de manera inteligente, usando tu capacidad de atención natural, sin forzarla más de la cuenta ni presionarte más allá de lo necesario. Ya, ahí está. Por medio de estas técnicas vas a estar en condiciones de mejorar tu concentración y productividad para que puedas avanzar en todos tus proyectos. De hecho, tal como te había contado, esta es exactamente la misma metodología que usé personalmente para terminar mi investigación y completar mi máster en psicología en la Universidad Católica. Y también son las mismas técnicas que le enseño a mis pacientes de mi consulta privada y a los alumnos de mis cursos online. Pero todavía nos falta revisar el otro componente de mi sistema y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a ver cuál es el componente cognitivo del sistema. ¿De qué se trata esto? Bueno, en este video te voy a explicar
¿Cuál es el obstáculo invisible del déficit de atención del adulto? Este obstáculo es súper importante que lo conozcas, que sepas cómo poder superarlo.